El 22 de enero de 2008 parecía ser un día más en la vida de la masajista Diana Woloszyn. Pero a veces las cosas se tuercen sin que lo veamos venir y la tragedia se abre paso. Es necesario remarcar que Diana gozaba de un renombre en ciertos ambientes. La conocían como la masajista de las celebridades. Sí, muchos de los clientes de la mujer eran figuras públicas de la alta sociedad. Sin ir más lejos, aquella tarde le tocaba trabajar con Heath Ledger, que muchas veces había acudido a ella por sentirse tensionado, estresado o abatido por las inclemencias de una vida repleta de obligaciones que podían ser realmente asfixiantes. Woloszyn se presentó unos minutos antes de las 15 horas en el cuarto piso de la calle Broome 421, ubicado en el Soho de Manhattan. Tocó el timbre y esperó. Como al cabo de casi un minuto nadie le contestó, decidió insistir, preguntándose si no sería muy invasivo de su parte. Esta vez pasaron 3 minutos para que la mujer volviera a intentarlo. Otra vez en vano. Atenta a su protocolo interno para casos semejantes, llamó al teléfono fijo del actor. Nadie atendió. Llamó a su celular, pero tampoco hubo suerte. Cortó cuando la recibió el buzón de voz. Woloszyn recordaba que Ledger estaba pasando por un momento delicado en lo emocional, por lo que comenzó a preocuparse. Acudió a Teresa Solomon, el ama de llaves del actor. Teresa no tardó en apersonarse y un tanto más relajada que Diana le explicó que a veces el hombre solía tardar en salir de su cama, sobre todo si había tenido una de sus malas rachas de insomnio. Mientras explicaba esto, le abrió la puerta del departamento para que la masajista pudiera ir montando sus elementos de trabajo. Efectivamente encontraron a Ledger acostado en su cama. Tomando por lógico lo que había dicho Teresa, siguió con sus cosas, hasta que advirtió que el sujeto permanecía demasiado quieto. Movida por un impulso y un presentimiento que de pronto la puso en situación de alerta, se acercó para despertarlo. Como Ledger no reaccionaba, decidió ponerle una mano en el brazo y entonces notó que el otro tenía la piel fría, muy fría. Lo que pasaría a continuación siempre despertó y sigue despertando una gran polémica. En una situación similar, cualquiera hubiera optado por llamar al 911. Y si bien así lo hizo, Diana primero hizo otro llamado. Un llamado a otra persona también muy conocida en el mundo de las celebridades. Pero no nos adelantemos. ¿Por qué un actor joven y exitoso puede tener un final tan terrible? ¿En qué problemas estaba involucrado? ¿Qué tormentas personales atravesaba al momento de dejar este mundo? ¿Por qué muchos sostienen que el misterio sigue presente en esta historia? Me gustaría que me contaran si conocen todas las películas de Heath Ledger, cuál es su favorita y si sabían que dirigió incluso videoclips. A veces este tipo de contenido es medio complicado de encontrar en YouTube porque se bloquea por cuestiones de copyright o porque está disponible tal vez en Estados Unidos, pero en Latinoamérica no. Es muy complicado y a nosotros se nos complica un poquito buscar material para ilustrar este documental, pero pudimos solucionarlo gracias a Surfshark. Surfshark es una VPN, es una red privada virtual que ayuda a proteger sus datos mientras navegan por internet de forma segura, incluso al utilizar una red Wi-Fi pública. Con Surfshark también pueden acceder a BBC iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming limitado y desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no restringirse a usar solo la de su país. Yo, por ejemplo, utilizo Surfshark para acceder a los videos de YouTube, de documentales, de videoclips, de películas que se encuentran bloqueados acá en Argentina, pero que están disponibles tal vez en Europa, en Estados Unidos, en otras zonas. Y de esta manera tengo acceso a todo el material que está subido en YouTube, que está subido a Netflix, que está subido a Hulu, a todos lados, y me ayuda un montón para poder ilustrar este tipo de contenido. Por si fuera poco, Surfshark también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren utilizar mi consejo y bajarse Surfshark, les dejo el link en la descripción de este video aquí debajo. Al bajárselo pueden utilizar mi código que es MagnusMephisto y van a poder obtener hasta 3 meses extra gratis. Y les cuento además que tienen una garantía de 30 días, así que lo pueden bajar, lo pueden utilizar durante un mes y si no les convence o no les sirve o no lo usan tanto, pueden pedir la devolución y les van a reintegrar todo su dinero. Así que no tienen ninguna excusa como para por lo menos probarlo y darle una oportunidad. Háganme caso, bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Comencemos. Comienzos. Kim Ledger había sido corredor de autos e ingeniero. Su ambición y perseverancia lo habían llevado a crear Ledger Engineer Foundry. Sally Bill trabajaba como profesora de francés.
Kim y Sally llevaban una buena vida juntos en Australia y por eso no tardaron en concretar su deseado plan de tener una familia. De este modo fue como llegó al mundo Heath Andrew Ledger. El 4 de abril de 1979 nacía quien luego dejaría una marca a fuego en la historia del cine moderno. Pero ese joven que no tardaría en convertirse en un rompecorazones y en una cotizada estrella, era al principio un poco tímido. Heath pasaba largas horas recluido en su habitación y compartiendo momentos con su hermana mayor. Sus dilemas no eran muy diferentes a los de cualquier niño de su edad, al menos hasta que sus padres, luego de años de profesarse cariño, decidieron separarse. Aquello fue un golpe duro para el pequeño. Su rutinaria y tranquila vida de pronto había quedado patas para arriba. A partir de ese momento se vio obligado a pasar 2 semanas en casa de cada uno de sus progenitores. Ir de un lado al otro no lo ayudó a forjar muchas amistades, pero sí pulió su imaginación y su mundo interno. Diría más tarde que fueron estas experiencias las que lo condujeron a desarrollar un espíritu gitano que más tarde le sería útil para su carrera. Y eso no era todo. Para esa misma época, Ledger también descubrió su gusto por la actuación. Tras ser elegido en la escuela primaria para hacer de Peter Pan en una obra, algo dentro suyo se encendió. Era la pasión. El muchacho comprendió sin más rodeos que quería dedicarse a eso, dar vida a personajes, involucrarse con ellos, emocionar al público y luego recibir algún que otro aplauso. Su madre, que también tenía inclinaciones artísticas, lo alentó a que siguiera su instinto. Sin embargo, ninguno de los dos fue capaz de imaginar lo que vendría después. ¿Y qué fue eso que vino? El ascenso. Un ascenso veloz y sin escalas. Un ascenso que luego culminaría en una caída vertiginosa. Australia con amor. Vale aclarar que durante la niñez, Heath también se entusiasmó con el hockey y el ajedrez, pero ninguna actividad le fascinaba tanto como actuar. Con una meta muy clara en su cabeza, participó en más obras escolares y pronto sumó a su encanto natural una destreza única para el baile. Se pasaba día y noche ensayando y puliendo sus virtudes. En la adolescencia ya no le importaba más que subirse a un escenario o ponerse delante de una cámara. Visto de este modo, no cuesta entender que su debut en la pantalla chica llegara en 1992 con Clowning Around. El joven tenía apenas 13 años y una agenda que cada vez se llenaba más y más de posibilidades. De ahí pasó a trabajar en series. No hizo falta que lo vieran muchos productores para que terminara teniendo su primer papel en el cine. Para fines de los 90, Ledger estaba deslumbrando a todos en la industria del espectáculo australiano, pero aquello no le resultaba suficiente. Estaba determinado a triunfar y para lograrlo debía seguir los pasos de otros actores de su país, como Mel Gibson y Russell Crowe. ¿Y qué era lo que habían hecho ellos que él no? Fácil, ir a Estados Unidos. Así que no lo pensó demasiado, armó sus valijas y se fue directo a Hollywood. Llegada a Hollywood. Apenas pisó tierra norteamericana, Ledger consiguió un agente y surgió su primera oportunidad en la comedia juvenil 10 cosas que odio de ti. La película fue un éxito sorpresivo y puso al joven en la mira de los peces gordos de Los Ángeles. Los directores de casting advirtieron su talento y frescura, nada habituales en alguien de tan corta edad. En el 2000 dio un paso fundamental cuando apareció en El Patriota. Compuso al hijo mayor del protagonista, encarnado por su admirado Mel Gibson. Para ese entonces Gibson empezaba a ser una figura polémica en Hollywood, con adicciones secretas y declaraciones cuestionables. Pero Ledger vio en él a un hombre que describiría como encantador y un gran profesional que le aconsejó cómo sobrevivir en el competitivo microcosmos en el que se estaba sumergiendo. La química entre ambos fue parte de los méritos que hizo de la película uno de los grandes éxitos de ese año. Luego de ganar más exposición, Heath Ledger se transformó en uno de los actores jóvenes más candentes. La prensa y el público podían reconocer a un muchacho recio, como los de la época más dorada y rebelde, esos que irradiaban una sonrisa a la que nadie se podía resistir. Así consiguió su primer protagónico absoluto en Knight's Tale. Se trataba de una apuesta inusual. El director Brian Helgeland tomó un clásico relato de caballeros y le agregó una impronta contemporánea. Muchos no confiaron en que aquello pudiera salir bien, pero el director decidió no mirar atrás y Ledger hizo el resto. Tan concentrado estaba en su trabajo que recién fue consciente de que el film contaba con una producción de $41 millones cuando vio su cara en un afiche gigante. Cuenta la leyenda que al verse encumbrado el actor sufrió un quiebre del que jamás se recuperaría. Ese día, dicen, atravesó una especie de ataque de pánico que lo llevó a recluirse en un baño, donde pasó largos minutos vomitando. ¿Quién sabe lo que pasó por su cabeza en esos momentos? ¿Habrá pensado con dejar la actuación por el peso que la misma podía significar?
Es probable, y también es probable que si efectivamente se hubiera retirado de modo prematuro, esta trágica historia no existiría, pero existe. Y existe sobre todo porque Ledger, si bien afectado, salió de ese baño dispuesto a transitar lo que la vida le deparase. Knight's Tale tuvo un buen desempeño en el box office y confirmó a Ledger como una nueva estrella, una estrella millonaria. Muestra de esto es que solo tenía 21 años, pero contaba con los recursos para poder comprarse una casa. La gente lo reconocía en la calle y esto le resultó divertido por unos meses. Luego tuvo que aprender a lidiar con los periodistas y las sonrisas empezaron a dejar lugar a las ojeras y al mal humor. Durante los años siguientes, Ledger alternó films de gran presupuesto con propuestas más intimistas. Se hizo cada vez más famoso por sus actuaciones, pero también por su personalidad complicada. En los rodajes podía ser difícil de tratar y era recio a brindar notas para promocionar sus films. Los medios lo consideraban un buen salvaje, un comportamiento que decían parecía formar parte de la esencia australiana. Nadie jamás se detuvo a pensar que el hombre necesitaba quizás algo de privacidad. Y las cosas no mejoraron cuando Heath fue contratado para un nuevo proyecto. Un proyecto que lo terminaría por catapultar. Secreto en la montaña. En 2004, Ledger se incorporó a un proyecto muy demorado en Hollywood, Brokeback Mountain. El mismo se basaba en un cuento de Annie Proulx y contaba la historia de amor entre dos vaqueros. Por entonces la temática gay seguía siendo tabú en la industria, pero la producción cobró forma con la incorporación del director Ang Lee. Ledger interpretaba a Ennis del Mar, un pastor de ovejas que entabla una relación sentimental con su colega Jack Twist, personificado por Jake Gyllenhaal. Para darle credibilidad a su personaje, el actor australiano se preparó intensivamente por su cuenta, algo ya característico en él. Ledger sabía que Ennis era el motor de la historia para la represión interna que lo atravesaba. Para que eso quedara a la vista, el actor ahondó en profundos sentimientos. Sentimientos no del todo agradables. Tan compenetrado estaba Ledger con Ennis que durante el rodaje se jactaba de no precisar de dirección por parte de Lee. Dicen que podía actuar de modo independiente, pero su metodología de trabajo pronto chocó con la de Gyllenhaal. Algunas veces hubo fricciones entre ambos, pero sin llegar esto a planos mayores. En definitiva, el complemento entre Ledger y Gyllenhaal fue clave para que Brokeback Mountain recibiera elogios del público y de la crítica. Fue aplaudida por la comunidad LGTB y obtuvo 8 nominaciones al Oscar. El astro australiano consiguió una nominación como mejor actor. Aquella temporada de premios perdió contra Philip Seymour Hoffman, protagonista de Capote, pero nunca dejó de recibir alabanzas. Gracias a Brokeback Mountain, Heath Ledger se consagró como uno de los grandes actores y encontró el amor. Hasta entonces había tenido romances con las actrices Julia Stiles, Heather Graham y Naomi Watts, pero nadie lo impactó como Michelle Williams, que en el film componía justamente a la esposa de Ennis. El vínculo se fortaleció por un accidente ocurrido en el mismo set de rodaje. La actriz se había torcido el tobillo en una escena y Ledger la acompañó durante todo el proceso de recuperación. Luego de eso, descubrieron que ya no querían estar el uno sin el otro. Heath había recibido todo lo que amaba gracias al mundo del espectáculo, pero nada es gratuito en ese ambiente y ser una celebridad empezó a ser una tarea cada vez más compleja. La ansiedad solía dominar sus días y el constante trabajo lo habían vuelto un insomnio crónico. Su salud no era la mejor y transitaba momentos en los que el cansancio cerebral parecía nublarle cualquier perspectiva de futuro. Pero aún estaba por venir lo mejor y también lo peor. Why so serious? Como queda claro, a su corta edad Ledger había demostrado que podía desempeñar toda clase de papeles, aunque todo el mundo quedó sorprendido cuando el director Christopher Nolan anunció que lo había elegido para ser el Joker en The Dark Knight, la continuación de Batman Begins. Los fanáticos más puristas de Batman protestaron de inmediato. Los ejecutivos de Warner Bros. Que financiaban el film también eran escépticos, pero Nolan confiaba en la estrella, que siempre fue su primera opción para el personaje. Ledger era admirador de Batman y su universo, y se daba cuenta de que aquello no sería un desafío sencillo. El Joker había sido encarnado con brillantes resultados por César Romero en la serie de los 60s y por Jack Nicholson en la película de Tim Burton. Una leyenda entre bastidores solía decir que interpretar al lunático villano del Enmascarado podía llevar a la locura, pero nadie se dejó llevar por estas habladurías.
Pero claro, teniendo en cuenta lo que pasaría, muchos dejarían de ver estas cuestiones como simples supersticiones. Lo cierto es que Head se reunió con Nolan y decidieron ir en una dirección novedosa. Este nuevo Joker ya no sería un villano clásico, sino una metáfora del caos y la destrucción, una fuerza de la naturaleza, sin códigos ni moral. Ledger estaba listo para el reto, pero claro, antes había que realizar su ritual personal. Este ritual mediante el cual se sumergía en la psiquis de su interpretación. Primero se encerró en un hotel en Londres durante casi un mes, con la intención de crear al Joker y meterse en su cabeza. Llevó un diario personal del personaje y experimentó con diferentes voces y risas. Para el actor fue un proceso divertido porque no había límites. Además, era consciente de que todos tenemos un poco de maldad y deseaba bucear en estas perspectivas. Como parte de la investigación, leyó todos los cómics donde se destaca el príncipe payaso del crimen e hizo nota tras nota sobre el guión de la película. Para terminar de darle forma a su criatura, tomó elementos del músico punk Sid Vicious y Alex Delarge, el psicótico protagonista de La Naranja Mecánica. El último acto consistió en ir hasta una farmacia de turno y comprar el maquillaje más barato. De madrugada, frente al espejo, esparció algo de base blanca, otro poco de base negra y un sutil detalle en rojo. El maquillaje le sirvió para terminar de despojarse de las ataduras y liberar su oscuridad. La magia estaba culminada. Para cuando llegó el rodaje, Ledger era el Joker. Así y todo, no se zambulló en una actuación de método. Entre toma y toma podía interactuar con normalidad con el equipo y sus compañeros de elenco. Pero también era innegable que algo le pasaba. La relación con Williams había ido empeorando. Ella ya no toleraba el carácter impredecible de Head, producto de su propia personalidad y también de un secreto a voces, su inclinación por los vicios. El colmo fue cuando se filtró un video casero grabado el 29 de enero de 2006. Ledger aparece en el mismo consumiendo sustancias prohibidas y dice: «Tendré muchos problemas con mi novia». A pocos meses del nacimiento de Matilda, su hija, la pareja se había separado. Ledger no permitió que sus problemas perjudicaran su labor, pero comenzó a sentirse mal. Aunque terminaba agotado luego de cada jornada de rodaje, no paraba de pensar. Llegó a dormir solo 2 horas por noche durante una semana. Tomaba pastillas de Ambien, un medicamento contra el insomnio y la ansiedad, pero no siempre le funcionaban. A pesar de los inconvenientes, Ledger llegó intacto al final del rodaje de The Dark Knight. Sentía que su versión del Joker era única, pero como ya algunos sabrán, nunca llegaría a verse en la pantalla grande. Últimos días. A principios del 2008, la vida personal y profesional de Ledger era agitada. El director Terry Gilliam lo convocó para su nuevo proyecto, The Imaginarium of Dr. Parnassus, una fábula en la que personificaría a Tony, un forastero que se une al personaje del título, un actor inmortal. El australiano comenzó a rodar sus escenas en Londres, pero Gilliam notó que no estaba bien de ánimo, lo afectaba la separación de Williams y se culpaba a sí mismo de la ruptura. Todavía la amaba, al igual que amaba a Matilda, y quería dejarles todos sus bienes, empezando por la casa. Pero debía lidiar con abogados de la actriz que lo acosaban sin pausa. Abogados que, por otra parte, no lo dejaban ver a su hija. Por todo eso, le costaba cada vez más conciliar el sueño y solía llegar con aspecto demacrado. Sin importar los problemas, Ledger se esforzó en dar lo mejor de sí en cada filmación. Algunas jornadas tenían lugar de noche, con temperaturas bajo cero, y algunas veces debía mojarse. Estas condiciones y su carencia de hábitos saludables le provocaron una neumonía. Le recomendaron hacer reposo y tomar medicamentos recetados, pero el astro elegía seguir trabajando, aun cuando a veces le correspondía ejecutar pruebas arriesgadas. Cuando la producción terminó de rodar en Londres, Ledger aprovechó para descansar unos días en Manhattan, donde se había mudado. Pronto debería volver a los sets de Parnassus, esta vez en Canadá. Cuando llegó a Nueva York, sus problemas de salud continuaban. El 29 de enero acudió al restaurante Beatrice Inn, donde trató de pasar desapercibido incluso entre figuras de alto perfil. Poco se sabía de su vida privada en ese momento, aparte de sus disputas con su ex, pero algunos secretos no tardarían en salir a la luz. Para tratar de calmar sus afiebrados pensamientos, Head citó a la masajista Diana Wolosin el 22 de enero. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Muerte. Cuando Diana corroboró que el actor que la había contratado no estaba dormido, sino inconsciente, usó el celular de Ledger para llamar a quien sabía era una de sus amigas, la actriz Mary-Kate Olsen, a quien quizás recuerden por haber protagonizado muchos films junto a su hermana gemela. Sobre ella y su misteriosa relación con Head volveremos en unos minutos. La masajista le dijo a la chica que el hombre no se movía y que no sabía qué hacer.
Olsen estaba en California, pero le ordenó a su empresa de seguridad privada que fueran al departamento. Al rato Diana volvió a llamarla. Ahora temía que Heath estuviera muerto. Entonces, esta vez sí, llamó al 911 y sus palabras fueron categóricas. El señor Ledger no está respirando. Vengan, por favor. Siguiendo las indicaciones del operador del 911, Wolosyn le realizó RCP al actor mientras llegaba un equipo de paramédicos. Ninguno de ellos fue capaz de reanimarlo. A las 15:36, Heath Ledger fue declarado muerto. Tenía 28 años. La noticia impactó al mundo. Nadie podía comprender que una celebridad tan joven pudiera tener un final tan sorpresivo y terrible. Hollywood también sintió el impacto. Aunque tenía un carácter particular, Heath se había hecho querer y respetar entre colegas, directores y otros integrantes de la industria. En medio de la conmoción se imponía una pregunta: ¿de qué había muerto exactamente? Una autopsia inicial y un examen toxicológico se realizaron el 23 de enero. Según el informe, el hombre perdió la vida a causa de una intoxicación aguda por los efectos combinados de oxicodona, hidrocodona, temazepam, alprazolam, diazepam y doxilamina. En síntesis, había sido víctima de una sobredosis accidental. Aquella revelación abrió un debate sobre el mal uso de los medicamentos recetados y la mezcla con otras pastillas. La Agencia de Aplicación de Drogas también tomó cartas en el asunto. Investigó a 2 médicos que habían tratado al actor en Estados Unidos, aunque ambos fueron exonerados. Y si bien los informes habían sido expuestos en detalle, surgieron otras dudas. Una teoría que no se hizo esperar fue la que indicaba que Ledger se había quitado la vida premeditadamente, una idea que fue desestimada por los más cercanos al actor. Pese a sus problemas, era una persona optimista y vital. Su hermana dijo que lo había llamado el día anterior a su deceso y que lo había notado contento. Incluso ella misma le habría aconsejado tener cuidado con las píldoras que estaba ingiriendo para dormir. No obstante, su coach vocal, Gary Grenell, afirmó que su amigo estaba infeliz y desesperadamente triste. El padre del actor fue más directo. Aunque estaba devastado por la pérdida, dijo que el único responsable de lo sucedido era su hijo, que no se debía culpar a nadie más. Para evitar otros casos parecidos, organizó campañas de concientización. Pero otra pregunta seguía abierta. ¿Por qué la masajista primero había llamado a una de las gemelas Olsen? ¿Por qué el número de ella figuraba como uno de los contactos más frecuentes de Heath Ledger? Todo se llenó de más y más sospechas cuando Olsen pidió inmunidad a los investigadores federales antes de responder a preguntas sobre la muerte del actor. Según su abogado, esto se debió a que tenían miedo de que le investigaran injustamente. Primero se quiso saber si estaba relacionada con las drogas que habían terminado por matar a Heath. Luego se quiso saber si eran más que amigos. Incluso llegó a decirse que aunque el actor estaba atravesando una crisis por la separación, estaba aún más atormentado por la relación que estaba comenzando con Olsen. Se descubrió que le había llamado la noche anterior a aparecer muerto, y no son pocos los que especulan que la culpa por estar iniciando otro noviazgo lo tenía preso de sus inseguridades. ¿Tenía esto sentido? ¿Qué fue lo que terminó de empujar a Ledger a su triste desenlace? ¿El oscuro paseo interno que había hecho para dar vida al Joker? ¿La soledad? ¿El sentir que había perdido a su hija? ¿No podía aceptar que la vida continuaba a pesar de todo? ¿No podía encontrar la paz? ¿Acaso fue todo esto parte del cóctel final? De una manera o de otra, lo que Olsen declaró cuando la interrogaron nunca trascendió hacia el público. Obra póstuma. Cuando Ledger murió, le faltaban completar sus escenas en The Imaginarium of Dr. Parnassus. Gilliam pensó que la producción se cancelaría, pero fue posible solucionar la ausencia del actor gracias a 3 amigos del mismo: Colin Farrell, Jude Law y Johnny Depp. Como el personaje al que iba a dar vida viajaba mediante un espejo mágico, le agregaron el poder de adquirir diferentes apariencias. En los créditos finales podemos leer un film de Heath Ledger y sus amigos. A su vez, Farrell, Law y Depp donaron su sueldo a Matilda. En cuanto a The Dark Knight, se estrenó en junio de 2008 y resultó un suceso artístico y comercial. Se la consideró un paso evolutivo en el cine de superhéroes y una obra maestra por derecho propio. Los aplausos más fuertes fueron para el Joker de Ledger. Hasta los detractores más acérrimos quedaron rendidos ante una actuación que se volvería legendaria. De hecho, le valió el Oscar póstumo al mejor actor de reparto y hoy es modelo para la composición de un villano. El film está dedicado a su memoria.
También quedaron flotando en el aire algunos proyectos que Ledger tenía en mente concretar. Supo decir que quería dedicarse a dirigir y había realizado algunos videoclips de bandas amigas. Era evidente que tenía toda una nueva carrera por delante. Imposible es no pensar en casos similares al suyo. James Dean murió de un accidente automovilístico antes del estreno de Rebelde sin Causa, el film que lo consagró como un ícono de la pantalla grande. Sharon Tate estaba embarazada de 8 meses cuando fue asesinada por integrantes del clan Manson. River Phoenix sufrió una sobredosis mientras era considerado el mejor actor de su generación. Brandon Lee tuvo su peor destino en el rodaje de un film con aura de por sí trágica. A ellos se les suma Heath Ledger, que lejos de ser un actor más, ya es sinónimo de leyenda.